Hola, mi nombre es Rubén Omaña y hoy vamos a hacer un problema de manometría, dos problemas en realidad, dos problemas de manometría de manómetros diferenciales. El problema número uno dice así: a través de la tubería A y B fluye agua. En la porción superior de la U invertida, que es la que tenemos acá, hay aceite lubricante y vemos que su densidad relativa es de 0,88. Las curvas inferiores tienen mercurio, que son estas que están acá en rosado. Estas tienen mercurio y vemos que la densidad relativa del mercurio es 13,6. Nos piden determinar la diferencia de presión PA-PB en unidades de Pascal. Bien, las ecuaciones que tenemos acá pues serían la de la presión, que nos dice que la presión es la presión inicial más ρ por G por H. Recordemos que ρ por G también lo podemos escribir como la gamma, que es el peso específico, ρ por G. Y los datos que tenemos en el problema pues son los siguientes. Tenemos unas alturas, nos dicen que todas las dimensiones, obviamente de longitud, son en centímetros, es decir, aquí tenemos 25 centímetros, 10, 7.5, etc. En el tubo A y en el tubo B tenemos agua. Aquí lo vemos, agua y agua. Ojo, esto que se ve aquí como un círculo que muchos podrían pensar que es una esfera, en realidad es una tubería, es un tubo que está atravesando, imagínense un tubo que está atravesando el papel, ¿sí? Y de ese tubo sacamos por un orificio que da directamente al centro del tubo, un tubo que se convierte en manómetro, ¿sí? En este caso, pues un manómetro diferencial. Entonces, es para que estén claros que esto no es un tanque, sino que es una tubería, al igual que B. Bien, una vez que más o menos ya hemos visto el problema, tenemos agua, igual de este lado tenemos mercurio y tenemos aceite. Fíjense que la densidad relativa del aceite es 0,88. Eso quiere decir que es menos densa que el agua, más liviano, ¿sí? Mientras que el mercurio tiene una densidad de 13,6. ¿Eso qué quiere decir? Que el mercurio es mucho más denso que el agua, es 13,6 veces más denso que el agua. Es decir, si yo coloco en una jarra de 1 litro, coloco 1 litro de mercurio, ese litro de mercurio va a tener una masa de 13,6 kilogramos, para que tengan una idea. Así que si ustedes van a agarrar un envase de 1 litro con mercurio, van a tener que hacer una fuerza suficiente para levantar casi 14 kilos. Bien, una vez que ya hemos visualizado el problema, pues procedemos a tratar de resolverlo. Voy a tratar de resolverlo de una manera más directa para no hacer ecuaciones, o sea, un montón de ecuaciones que luego va a tener que ir uniendo para obtener el resultado. Lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a decir que la presión en A va a ser igual, y me voy al lado contrario, totalmente a este lado contrario, y digo, la presión en A va a ser igual a la presión en B, y empiezo a aplicar la ecuación de la manometría, sabiendo que cuando yo voy hacia abajo, estoy aumentando la presión. Eso lo saben ustedes, ¿verdad? Cuando ustedes se meten en una piscina, mientras más profundo se meten, ¿verdad? Pues más dolor en los oídos van a sentir porque hay mayor presión. Es decir, en la medida que yo voy bajando, la presión aumenta. Si voy hacia arriba, entonces la presión disminuye. ¿Para qué les explico esto? Porque cuando yo voy bajando, voy a utilizar el signo positivo, mientras que cuando voy subiendo, voy a utilizar un signo negativo, ¿sí? Para que les quede eso bien claro. Entonces, voy a decir que la presión en A va a ser igual a la presión en B, y en este caso, como voy bajando, voy a decir más ρ por G, ¿sí? ρ por G por H de aquí hasta aquí. Y en ese momento estaría en este punto. Y sigo bajando. Más ρ por G. ¿Pero cuál ρ? Ρ del mercurio por la gravedad, por esta altura. Y estaría ubicado en este punto, que por vaso comunicante, por ley de vaso comunicante, es igual a la presión en este punto. Es decir, si yo estoy parado en este punto, bajo, me vengo horizontalmente y luego subo lo mismo que bajé, esta presión va a ser exactamente igual que esta, siempre y cuando el fluido por el que yo estoy pasando no cambie, ¿sí? En este caso sigue siendo mercurio todo esto hasta que llego aquí. Por lo tanto, la presión en este punto es la presión en este punto. Y una vez que llego aquí, empiezo a subir, y ya sabemos que cuando yo subo
disminuyo la presión. Por lo tanto, voy a restar menos ρ por G por esta altura. Bueno, en este caso tendría que llegar hasta este punto. ¿Por qué? Porque desde aquí hasta aquí yo tengo la misma presión. ¿Sí? Entonces esta presión, lo que sube, baja. Y la presión en este punto es igual que en este porque el fluido no ha cambiado en este trayecto. Y una vez que yo estoy aquí, voy a bajar hasta este punto, ¿verdad? Y como estoy bajando, sumo. Y una vez que estoy aquí, es el equivalente a estar en este punto, porque lo que bajo subo y el fluido es el mismo. Y desde aquí hacia arriba voy a restar. ¿Por qué? Porque voy subiendo, voy disminuyendo la presión. Y una vez que llego aquí, pues allí termino, digamos, la fase de la ecuación. Después lo que tengo que hacer es despejar lo que me están pidiendo. En este caso me están pidiendo PA menos PB. Para que se entienda mejor, vamos a hacerlo. Y espero que, bueno, que logren entender esto que quiero explicarles. En este caso, entonces, decimos, la presión en A va a ser igual, y entonces como le dije, me voy al lado contrario y digo, va a ser igual a la presión en B, ¿verdad? Y como voy a bajar, entonces le sumo. ¿Qué le voy a sumar? Rho por G, pero ¿cuál Rho? Rho del agua, por la gravedad. ¿Por qué altura? De 20 centímetros, pero como yo estoy trabajando en el sistema internacional, voy a utilizar metros, entonces voy a escribir aquí 0,2 metros, que equivalen a 20 centímetros. ¿Y dónde estamos? Estamos en este punto que estoy marcando aquí en rojo, ¿sí? Estamos en este punto. Luego voy a ir desde este punto hasta este punto, ¿sí? Y la distancia, y como voy bajando, pues tengo que sumar. Entonces, ¿qué es lo que voy a sumar? Más la densidad. ¿Qué densidad? En este caso ya estamos con mercurio, por lo tanto sería la densidad del mercurio por la gravedad por la altura. ¿Qué altura tenemos? 12,5 centímetros. 12,5 centímetros, si lo divido entre 100 para llevarlo a metros, me quedaría 0,125 metros. ¿Y dónde estamos ubicados? Ya dijimos que estamos aquí, en este punto. Y también dijimos que ese punto es igual a ese, es decir, la presión es como si estuviera aquí. En cualquier punto de estos dos es la misma presión. Como ahora voy a subir, entonces el signo que voy a usar es el signo negativo, porque estoy disminuyendo la presión. Recuerden, mientras subo, disminuyo. ¿Qué me quedaría aquí? En este caso tenemos aceite, por lo tanto me quedaría ρ, o la densidad del aceite, por la gravedad. ¿Por qué altura? Pues la altura que va desde este punto hasta este punto. Son 10 centímetros, que equivalen a 0,1 metros. Y estamos aquí. Pero estar en este punto es lo mismo que estar aquí. ¿Por qué? Porque el fluido que tengo aquí es el mismo y lo que sube es lo mismo que baja. Por lo tanto, la presión en este punto va a ser igual a la presión en este punto. Por lo tanto, estoy aquí. Y sigo. Como voy a bajar, aumento, es decir, sumo hasta aquí. Quiere decir que voy a sumar. Voy a pasar por aquí abajo para no hacer una sola línea. Me va a quedar entonces, como voy bajando, sumo y me queda ρ, pero ¿qué ρ? Estamos con mercurio, ¿verdad? Sería ρ del mercurio, perdón, aquí ρ de mercurio, por la gravedad, por la altura. ¿Pero cuánto es la altura? 7,5 centímetros. 7,5 centímetros lo divido entre 100 para llevarlo a metros y me queda 0,075 metros. Y estamos aquí, pero es lo mismo que estar aquí. Como voy a subir ahora, entonces tengo que restar. ¿Qué voy a restar? Pues ρ. En este caso ya estamos con agua, por lo tanto sería ρ del agua por la gravedad. Por la altura. ¿Cuánto es la altura desde este punto hasta este punto? Hasta este punto. Pues son 25 centímetros, que son 0,25 metros. Y ya llegamos hasta A, por lo tanto paramos ahí. Y entonces ya tengo la ecuación completa sobre ese diferencial. ¿Qué voy a hacer? Como lo que me están pidiendo es
PA menos PB, pues voy a pasar esta para acá y voy a dejar todo lo demás para irlo resolviendo. Por otro lado, quiero resolver también la densidad del mercurio y la densidad del aceite, que las tenemos aquí. La densidad del agua ya sabemos que normalmente vamos a trabajar con una densidad de 4 a 4 grados centígrados del agua, que equivale a 1000. Ya sabemos, colocarlo por aquí, en alguna parte, que la densidad del agua son 1000. ¿1000 qué? Kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Quiero saber cuánto vale la densidad del mercurio y la densidad del aceite. Recordemos que en este caso es una densidad relativa. Por ejemplo, nos dan la densidad relativa del mercurio. Y por la ecuación que estoy tomando aquí, pues me queda que la densidad relativa del mercurio es la densidad del mercurio sobre la densidad del agua. ¿Bien? Por lo tanto, si yo quiero saber cuánto vale la densidad del mercurio, despejo esto y me quedaría que la densidad del mercurio va a ser la densidad relativa, que es 13,6, ¿sí? Eso no lleva unidades, por la densidad del agua, que ya dijimos que era 1000. Entonces, me quedaría 1000 kilogramos por metro cúbico. Y en este caso me quedaría que la densidad del mercurio vale 13.600 kilogramos por metro cúbico. Ya tengo la densidad del mercurio. Quiero hallar la densidad del aceite. Hago exactamente lo mismo, no lo voy a repetir, pero entonces me queda que la densidad del aceite va a ser 0,88, que es lo que me dan de densidad relativa, por 1000, ¿verdad? Y eso me da 880 kilogramos sobre metro cúbico. Observen entonces que la densidad del aceite es mucho menor, mucho más baja que la densidad del mercurio. Y también es más baja que la densidad del agua. Ya una vez que tenemos las densidades tanto del mercurio como del aceite, podemos ir sustituyendo donde las tengamos. En este caso, ya las marqué por acá, esta y esta y esta también. Tendríamos que ir sustituyendo. Fíjense, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, la presión en A menos la presión en B, porque aquí hay un igual. Déjenme marcarlo de nuevo, aunque aquí está. Es un igual, ¿verdad? Entonces, esta presión que está del lado derecho lo voy a pasar para el lado izquierdo y me va a quedar que la presión en A menos la presión en B va a ser igual al ρ del agua por la gravedad. Recordemos que la gravedad vale 9,81 metros sobre segundo cuadrado y la densidad del agua son 1000. Por lo tanto, me quedaría 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, que son 9,81 metros sobre segundo cuadrado, por la altura, que son 0,2 metros. Observen que aquí kilogramos por metro sobre segundo cuadrado me da newton. Este metro se me va con uno de estos y me quedaría newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado son unidades de presión. Del sistema internacional serían pascales. Newton sobre metro cuadrado es pascales. Por tanto, todo esto que está aquí está en pascales, para que estemos claros con las unidades. ¿Ok? Bueno, hago lo mismo de este lado, pero en este caso la densidad ya no es 1000 como en el agua, sino ya dijimos que era 13.600. Entonces sustituyo la densidad del mercurio por 13.600, 9,81 y esto. Entonces, vamos a hacerlo más rápido. Tendríamos esto, que ya sabemos que da en pascales. Luego vamos a restar esto que nos queda. Ya sabemos que la densidad del aceite son 880 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad 981 por 0,1, y lo voy a escribir aquí abajo. Entonces, para que lleven la secuencia. Tenemos entonces aquí la del aceite, y ya como dijimos, pues kilogramos por metro sobre segundo cuadrado newton, esto me quedaría sobre metro cuadrado pascales, ¿sí? Y vamos aquí, pasamos ahora a la del mercurio, la otra zona del mercurio,
Y voy a sustituir los valores, ya sabemos cuánto vale el rho de mercurio, que son 13.600, y los demás valores los conocemos. Y voy a hacer de una vez este para ahorrar un poco de tiempo. Tenemos entonces la que nos faltaban, la del mercurio, esta, y la del agua, va restando, esta que está aquí. Bueno, una vez que nosotros tenemos, ya sabemos que todo está en newton por metro cuadrado, que son pascales, simplemente procedemos a multiplicar cada uno de estos valores para obtener el resultado final. Colocando entonces cada uno de los resultados. Aquí, bueno, la primera parte, la segunda. Ustedes verifican que no me haya equivocado yo por ahí en alguna parte. Y el resultado me da que la presión de A menos la presión en B equivale a 25.329 pascales, que en kilopascales vendría a ser entonces 25,33. En este caso, pues ya tenemos resuelto la parte que nos pedía a nosotros, que era la diferencia de presión entre A y B. Por lo tanto, pasamos al siguiente problema. Vamos entonces ahora con el problema número 2. También es de un manómetro diferencial, pero en este caso lo que nos piden hallar es esta altura. Normalmente los manómetros diferenciales se usan para hallar diferencias de presión. En este caso nos piden hallar altura simplemente para que ustedes lo hagan de otra manera, pero siempre usando la forma de trabajar del manómetro. ¿Sí? Pero solamente, digamos, para efectos prácticos. Normalmente lo que va a aparecer en un manómetro en realidad va a ser esta altura, y con esta altura, seguramente con una tabla, van a poder hallar diferencial de presión. ¿Ok? Bien, vamos a resolverlo de una manera similar. Voy a decir que la presión en A va a ser igual a la presión en B, me vengo, cuando voy bajando sumo y cuando voy subiendo resto. Más o menos similar a lo anterior. Y como ya tenemos la densidad del mercurio, pues voy a colocarla de una vez aquí y voy a calcular la densidad del aceite, que en este caso es 0,92, en el caso anterior era 0,88. Bien, ahí las coloqué. Ya ustedes saben calcularlo, y si no, pues se van para la parte de atrás y lo repasan. ¿Ok? El primer problema. Bueno, entonces vamos a hacer más o menos lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Vamos a decir que la presión en A va a ser igual, y me voy, ¿sí? Me voy, arranco de aquí, pero ahora me voy de aquí y me voy hacia atrás. ¿De acuerdo? Entonces la presión en A va a ser igual a la presión en B. Y ahí vemos que vamos a empezar a bajar, por lo tanto va a ser positivo en la parte del aceite. ¿Por qué positivo? Porque la presión va a aumentar. Entonces me quedaría más Rho, pero ¿cuál Rho? El Rho del aceite, que en este caso es de 920, Rho por G, que es la gravedad, por la altura. ¿Cuánto es la altura ahí? Son 30 centímetros, es decir, 0,3 metros. ¿Y dónde estamos? Estamos justamente aquí. Voy a bajar ¿hasta dónde? Hasta aquí. ¿Sí? Y ahí nos aparece de una vez el H que nos piden calcular. Como voy bajando, sigo bajando, ¿verdad? Entonces sigo sumando. Me queda entonces que la presión en ese caso va a ser Rho, ¿de quién? Del mercurio. Fíjense que en este caso tenemos mercurio. Sería Rho del mercurio por la gravedad, por la altura, H, que es la que nos están pidiendo. ¿Y dónde estamos? Aquí, que en realidad es este mismo, ¿verdad? Ya habíamos dicho, todo lo que baja, vuelve y sube, por lo tanto, y es el mismo fluido, por lo tanto la misma presión. Estamos en ese punto y voy hacia arriba hasta A. Me quedaría menos Rho del agua, Rho del agua por la gravedad, por la altura. En este caso la altura son 20 centímetros, por lo tanto en metros son 0,2 metros. En este caso, pues lo que vamos a hacer es dejar este término solo, y todo lo demás lo vamos a pasar para el otro lado. Por lo tanto, esto me quedaría PA menos PB menos, ¿verdad? Que está de este lado, pasa para el otro lado, quiero decir, me quedaría menos Rho del aceite por la gravedad por 0,3 metros, y este que está negativo pasaría para el otro lado positivo, ¿verdad? Entonces sería eso, y de este lado me quedaría
Rho de mercurio por la gravedad por H, y el H pues es lo que nosotros queremos despejar. Entonces, como queremos despejar el H, esto que está multiplicando al H, pues pasará para el otro lado dividiendo, ¿no? Y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, bueno, despejamos aquí la H, esto que está multiplicando pasó a dividir, ¿verdad? Y el Rho de mercurio ya sabemos que vale 13.600, la gravedad 9,81. Y lo que está arriba, pues es todo lo que teníamos aquí, ¿verdad? Ahora, fíjense lo siguiente, recordemos del problema anterior, o lo podemos revisar aquí otra vez. Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, dijimos que era Newton, y este metro se me va con 1 y me quería metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado, pascales, lo mismo pascales, ¿verdad? Pero este valor que tenemos acá es de 87 kilopascales. Y el otro es de 13 kilopascales. Entonces, cuando yo resto kilopascales menos kilopascales, esto me va a quedar en kilopascales. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues llevar estos kilopascales a pascales. ¿Cómo lo hago? Multiplicándolo por 1000 simplemente, ¿verdad? Entonces, aquí en vez de tener 87 kilopascales, voy a tener 87.000 pascales menos 13.000 pascales. ¿Sí? Simplemente sustituyo acá. Ya todo esto arriba me va a quedar en pascales. Abajo me quedaría en kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, me quedaría pascales sobre metro cúbico. Perdón, newton sobre metro cúbico, que serían pascales sobre metro cuadrado sobre metro. Los pascales se me dan con los pascales y el metro que queda abajo pasa para arriba y eso me queda en metros, que son las unidades de H. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a sustituir, bueno, en realidad lo único que hay que sustituir aquí es el PA menos PB y resolver, ¿sí? Pues para no alargar tanto el problema, vamos a colocar los valores aquí de 87.000 y 13.000 y voy a resolver todo y vamos a hallar el valor directamente. Entonces, sustituimos los valores, 87.000, 13.000, lo demás lo resolví, me quedó esto que está acá, dividido entre esta multiplicación. Y como dijimos, pascales sobre pascales por metro, pascales se me va con todo esto, ¿verdad? En este caso sería que yo este pascal con este pascal con este pascal y este, lo saco el factor común, se me dan con este, y este que está dividiendo por doble C pasa para arriba, ¿verdad? Y eso me queda en metros. La altura que me da es 0,549, ¿sí? Entonces, bueno, este problema pues como pueden ver es un poco más corto que el anterior, es más fácil, también teníamos un poco de conocimientos anteriores, así que fui más rápido. Y ese es el resultado que buscábamos. Sí me gustaría que vieran que el procedimiento es básicamente similar al anterior, pero en este caso pues simplemente despejamos una altura. Bueno, esto es todo por ahora. Espero que les sirva este problema para la parte de manometría. Ya pronto, en cuanto pueda, les subiré un problema tal vez de compuertas o cualquier otro problema del área de mecánica de fluidos. Nos vemos amigos, pórtense.